Ahora que estamos solos, vamos a hablar de confesiones. Empecemos con una verdad estupenda que desde luego no me pertenece, pero que abre la puerta para esta charla. Y es esta. La confesión siempre se ocupa de asuntos sexuales. Y esto es verdad. ¿Qué voy a andar confesando que me robé una torta en la panadería? Las confesiones son interesantes si tienen que ver con asuntos íntimos. Si no, no. Hágase la siguiente experiencia. Permítasele a un señor cualquiera la oportunidad de quedarse escuchando en un confesionario. Y también la oportunidad de elegir de entre varios confesionarios aquel donde habrá de quedarse a escuchar. Después de una recorrida, se instalará seguramente este amigo del ejemplo allí donde la confesión versare sobre asuntos sexuales, no sobre almácigos pisoteados o sobre precios excesivos. No. Bien, aunque en los confesionarios también históricamente se ha interrogado a la gente sobre el orgullo, la mentira, en realidad las preguntas más importantes siempre se han dirigido a los pecados carnales, mucho más que hacia la práctica de la usura, los sacrilegios e incluso los crímenes de sangre. La confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador lamentando sus pecados. Todo esto, lo hace con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. ¿Qué quiere decir esto del poder de las llaves? La fórmula hace referencia a las llaves de San Pedro. Así se llamaba el poder de perdonar que Cristo confirió a los discípulos inmediatos. Los protestantes dicen que solo a ellos, que solo a los discípulos. Los católicos dicen que a los discípulos y a todos sus sucesores. Lutero era adversario de la confesión justamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que solo los discípulos directos de Jesús tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, Jesús dijo textualmente a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonaréis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. En realidad no se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba, no escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo habló de confesión a fines del siglo IV. Parecía conocerla él, pero no la consideró una obligación. Incluso aconsejaba a los fieles dirigirse directamente a Dios en vez de a sus intercesores. Allá por el siglo V, VI, en Egipto y también en Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer, los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores acerca de sus imperfecciones y comenzaron a recibir una penitencia. Y con ese proceder se sentían revigorizados y reconfortados. En un principio, la ceremonia de confesión era pública. No era obligatoria, pero era pública. O sea, que vos te confesabas delante de todos, no en el confesionario. Decía, mire, padre, qué sé yo, la agarré a mi cuñada y a los 5 minutos era un juguete en mis manos. Bueno, no. Y todos los que estaban presentes decían eso, ¿no? Bueno, en el siglo X se sabe de obispos que al pasar por las ciudades convocaban a voz en cuello a los criminales para que se acercaran a cambiar su pecado por penitencia y perdón. En cualquier esquina, así nomás. Confesarse empezó a ser una costumbre más usual. Se dice que solamente podía uno confesarse después de los 7 años. Así se decidió en el Concilio de Letrán, allá en 1215. Algunos de los confesores
eran muy permisivos y otros no, otros le daban penitencias terribles, vaya y venga hasta Jerusalén, qué sé yo. Algunos, como Abelardo, San Anselmo, Hugo de San Víctor, pensaban que no había ningún motivo para negar al cristiano el perdón, si el tipo lamentaba sus faltas pasadas, ¿no? Y la visión opuesta la tenían los jansenistas, aquellos tipos que polemizaron con Pascal. En el siglo XVII los jansenistas, partidarios del rigor, se rebelaron contra los defensores del laxismo, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Más sí, te perdono. Se hacía muy fácil, ¿no? En alguna historia que hemos representado aquí nosotros, se contaba de un tipo, era la historia de un hombre que cometía pecados, se arrepentía, se confesaba y después pecaba a los 2 minutos. Y el mismo demonio en persona se quejaba de la institución del arrepentimiento por considerarla falta de seriedad. Bueno, ante esa actitud de los laxistas que perdonaban a cualquiera enseguida, se aconsejó a los confesores que fueran más severos y que no concedieran la absolución por más que estuviera justificada por un profundo arrepentimiento. Hay que decir que en los primeros tiempos no había ni reja, ni velo, ni ligustrina, nada. Estabas cara a cara con el sacerdote. Después del siglo XIII empezó a hacerse adentro de la iglesia, no en el boliche. Y buscaban algún lugar apartado y solitario de la iglesia. Y ahí nació el confesionario, tal como lo conocemos. Pero recién en el siglo XVI su difusión fue muy lenta, algunos no querían, algunos curas no se querían meter adentro de aquel mueble sofocante. Dice, tiene algo de encerrarse en un ropero el confesionario. Allá en 1565, en Valencia y en San Carlos Borromeo, en Italia, se impuso la utilización del confesionario y algunos fabricantes ganaron mucho dinero. Con Barton tuvimos la idea de poner una fábrica de confesionarios nuevos, digamos, con más confort del siglo XXI, con pisos de fórmica, almohadillas para arrodillarse, etcétera, con un vidrio que el cura te ve, pero vos no lo ves a él, pero no caminó. No pudimos vender ni uno. En 1614 en Roma se ordenó el empleo de confesionarios en todas las iglesias. Se prohibió salvo para confesiones in extremis. Te está muriendo en la cama, no va a venir los tipos entrando, el confesionario entre 7. No, ahí podés confesarte directamente desde la cama. Una pequeña historia para terminar. Allá por 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. La mujer era hermosa, ¿no? Y contaba cada vez que iba sus faltas, que eran todas faltas de amor. Tenía, a decir verdad, una vida disoluta. Salcedo, Gil de Salcedo, le indicó penitencias inicialmente fuertes que fueron disminuyendo cada vez que Leonor se presentaba en confesión por un nuevo pecado. Cada 3, 4 días venía la tipa. Padre, adivine. La indulgencia del jesuita era llamativa, incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada era acompañada graciosamente por cada una de sus faltas. Un día Leonor se presentó otra vez en confesión y Gil de Salcedo le advirtió que era él quien debía confesar algo. Le dijo que se había enamorado de ella. Leonor aprovechó para confesar que deseaba besarlo. Dice la crónica: Leonor rompió la reja y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos. El problema fue que Leonor se arrepintió de esos pecados y fue a confesárselos a otro religioso. Y el otro religioso,
batió la cana, lo denunció a Gil y la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó preso y fue excomulgado. Me encantó esta historia, digo, la de Leonor de Mendoza. Hay que cuidarse de las Leonores de Mendoza, pero más todavía de los segundos confesores. Una última consideración, que es una consideración estadística. ¿En qué época del año se cometen más pecados? Yo he consultado a muchos psicoanalistas, que después de todo son confesores sin penitencia, y me han dicho que se peca más en verano. Se peca más en verano, me dijeron, pero los pecados mortales se cometen cuando hace frío. Así que las confesiones más escandalosas son las confesiones de invierno. Me echó de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol, y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir, y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mis carneros lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado, mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír. Tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín
Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.